Bien, hablemos de los medios de almacenamiento. ¿Qué son los medios de almacenamiento? Los medios de almacenamiento son dispositivos físicos que permiten guardar datos digitales para un uso posterior. Estos medios pueden ser internos o externos a un dispositivo y puede variar de tecnología, capacidad y velocidad. Por ejemplo, el disco duro Hard Disk Drive o HDD es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. En informática, no volátil describe la capacidad de un dispositivo de almacenamiento para retener datos incluso cuando la PC está apagada, a diferencia de la memoria volátil que pierde su contenido al no recibir energía. La memoria no volátil mantiene la información almacenada de forma permanente. Este utiliza discos magnéticos para guardar la información y es un componente esencial en las computadoras, ya que almacena el sistema operativo, aplicaciones y archivos temporales. La velocidad de un disco duro HDD se refiere a la rapidez con la que puede acceder y transferir datos. Los discos duros tradicionales suelen tener velocidad de lectura y escritura entre 30 y 150 megabytes. La velocidad de un disco duro tradicional se ve afectada por varios factores, incluyendo la velocidad de rotación, RPM y la calidad del disco. RPM en informática significa revoluciones por minuto. En este contexto, RPM es una unidad de medida que indica la velocidad o rotación de un objeto. Por ejemplo, en informática se utiliza principalmente para describir la velocidad de rotación de los discos duros. Los discos duros suelen girar entre 5400 rpm y 7200 rpm, siendo esta última el más rápido. Un disco duro con mayor RPM, por ejemplo 7200 rpm, generalmente tendrá un rendimiento más rápido que uno que tenga menor RPM, por ejemplo uno de 3400 RPM. Esto indica que el disco duro gira 3400 veces por minuto. Esta velocidad es importante porque afecta directamente el rendimiento del disco, incluyendo la velocidad de lectura y escritura, y por lo tanto el tiempo de acceso a la información. Esto se debe a que los discos duros con mayor RPM giran más rápido, lo que permite que el cabezal de lectura y escritura acceda a los datos más rápidamente. El siguiente disco duro es un SSD HDD. Este disco duro es un híbrido, es una unidad de almacenamiento que combina la gran capacidad de almacenamiento de un disco duro con la velocidad de lectura y escritura de un SSD. Pero yo recomendaría utilizar un SSD como disco duro principal o HDD como almacenamiento. El siguiente disco duro es SSD de estado sólido. Un SSD o unidad de estado sólido es un dispositivo de almacenamiento que utiliza circuitos integrados para almacenar datos de forma persistente. A diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD no tienen partes móviles. Cuando hablamos de partes móviles, nos referimos a discos giratorios, cabezales de lectura y escritura que se encuentran en los discos duros tradicionales. Y lo que otorga, hay varias ventajas que otorga el disco duro SSD, y una es mayor velocidad. Los SSD ofrecen tiempo de inicio y carga mucho más rápido que los HDD. También tienen mayor durabilidad. Al no tener partes móviles, los SSD son menos propensos a fallos mecánicos. También tienen una mayor eficiencia energética. Los SSD consumen mucho menos energía que los discos duros tradicionales, que tienden a calentarse más por el alto consumo de energía. También son de menor tamaño y menor peso. Los SSD suelen ser más pequeños y ligeros que los discos duros tradicionales, lo que hace que sean ideales para computadoras portátiles. También los SSD utilizan memoria flash, lo que es un tipo de memoria no volátil para almacenar datos. Estos utilizan un chip de memoria flash, lo que les permite ser más rápidos y duraderos.
También podríamos decir que el SSD ofrece velocidades de lectura y escritura que puede variar desde 500 MB o mientras que los discos duros tradicionales suelen estar limitados a la velocidad de entre 30 y 150 MB. Esta diferencia se debe a que los SSD no tienen partes móviles y esto le permite que puedan acceder más fácil y más rápido a los datos. Otro disco duro también que podemos hablar es el M2. La palabra M2 se refiere a un formato de tarjeta de expansión, comúnmente utilizado por unidades de almacenamiento SSD, pero también pueden ser para otros componentes como tarjetas Wi-Fi o Bluetooth. M2 es más pequeño y compacto que los formatos de tarjetas anteriores como SATA y ofrece mayor velocidad y eficiencia. Los M2 son un tipo de unidad de almacenamiento que se conecta directamente a la placa base del ordenador, sin necesidad de cable ni adaptadores. Esto hace que ocupen muy poco espacio y que sean muy rápidos, ya que aprovechan la velocidad del PCI Express, con una velocidad de 600 MB. A diferencia de los SSD SATA, los SSD M2 pueden usar la interfaz de PCI, lo que le permite velocidades de transferencia mucho más rápidas, especialmente cuando se usa un NVMe. Por ejemplo, el NVMe es un disco duro que es muy bueno cuando se necesita máximo rendimiento, ya sea en desarrollo, edición o juegos exigentes, y para reducir drásticamente el tiempo de carga del sistema operativo y app pueden alcanzar velocidades de hasta 7500 MB en lectura y escritura. La velocidad máxima de transferencia de datos de una unidad M2 va a depender muchas veces de la interfaz que utilice, mientras que las unidades M2 NVMe que utilizan PCI Express pueden llegar hasta 64 GB con PCI Express 4.0 y 32 GB con PCI Express 3.0.